Bueno, vamos a empezar con el proyecto, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esto ya les mostré en el punto Yasmín que les estoy enseñando porque va a ser un proyecto que estamos avanzando ahora, ¿sí? Entonces especialmente lana para bebé, antialérgica, tiene peso aproximado de 100 gramos y se utiliza para el palito número 3. Pero como este es un punto para que se vea muy esponjosito, lo que vamos a hacer es utilizar una aguja de 4,5. ¿Sí? Entonces vamos a empezar este proyecto. En la cajita de descripción les voy a dejar cómo pueden hacer el punto Yasmín. Es cuestión de mucha práctica, ¿sí? Y también les voy a dar las medidas de cómo vamos a estar haciendo las chompitas, porque acá es pura medidas, y también de cuánto largo estoy haciendo. Sí, antes de empezar, también nunca se olviden con este tipo de enfermedad que estamos pasando, sí, siempre lavarse bien las manitos y desinfectarse también. Y utilizo esta cremita, como ustedes ya saben, les hago ver en los videos anteriores, lo vieron, yo utilizo esta cremita que es muy buena, sí, no me malogra mi mano como el alcohol y es muy buena, a mí me gusta bastante. Y no solamente lo utilizo para la mano, sino para muchas ocasiones. Entonces, ya bien desinfectado nuestras manos y todo lo demás, vamos a empezar este nuevo proyecto. Aquí, si ustedes pueden observar, ya he avanzado, ¿sí? Vamos a empezar desde abajo para arriba. Sí, en el otro tejido empezamos desde el cuello para abajo, pero ahora vamos a empezar desde abajo para arriba. Y lo que vamos a hacer, la mayoría va a ser punto Yasmín, luego vamos a hacer con un acabado muy bonito. Y acá yo he empezado con 14 en total. Si ustedes pueden encontrar 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En total, que esto va a ser el espaldar, el adelante, y los dos delanteros van a ser diferentes. Yo lo voy a hacer abierto. Si ustedes si quieren lo hacen cerrado, es depende de cada uno de ustedes, pero yo lo voy a hacer abierto. Estamos empezando por la espalda, ¿sí? Entonces ya lo avancé 14 en total. Voy a medirlo para que ustedes puedan ver cuánto total sale, ¿sí? Entonces lo voy a medir para que ustedes puedan apreciarlo, ¿sí? Y en total sale 21 en total el largo. Yo acá hice 14, en total yo quería que me salga un poquito más grande, que es acá el 24, entonces los estoy midiendo a ustedes. Sí, este es un tamaño aproximado para un bebé de 3 a 6 meses, sí, porque es más grandecito. Entonces acá yo lo voy a aumentar 2 más, esto lo voy a hacer 2 más, en total sería 16 que voy a tener para empezar a hacer el tejido. Sí, acá ustedes pueden ver la medida y queda 21 en total. Yo voy a hacer 2 más. Acá ya hice 2 más en total. Lo voy a medir, ¿sí? Y sale ahí 24, como 24 y medio. Sí, esa es la cantidad que voy a hacer. Y ya les dejé en la cajita de descripción, pueden verlo para que puedan aprender muy bien el punto Yasmín y lo puedan trabajar, porque con este puntito vamos a hacer. Esta chompita va a salir muy gruesa y muy bonita, ¿sí? Entonces va a ser muy abrigadora para tiempos de frío. Entonces vamos a empezar a hacer, vamos a trabajar esto. Empezamos a trabajar el estito de acá, como ustedes pueden ver, el laborcito, ¿sí? De estito nomás, va a depender del largo que ustedes lo estiren, o de si lo hacen más chiquito va a salir un tamaño así, si lo hacen más largo va a salir un tamaño más largo. Es depende de ustedes, es cuestión que miden bien exactamente qué tamaño de largo piensan hacer para que todo salga igual. Si no, les va a salir uno más grandecito y otro más pequeñito. Entonces así vamos a ir trabajando como ya les había enseñado en el video, ¿sí? Del punto de Yasmín. Vamos a empezar para elevar. Sí, debemos tener 7 y vamos a ir tejiendo así. Y en total el largo, ¿sí? Voy a tejer 16 centímetros en total para poder hacer una disminución en las manguitas,
¿sí? Voy a hacer unas disminuciones para las manguitas para que puedan entrar. Entonces yo voy a hacer 16 aproximadamente o 16 y medio, así. Cuando haga el largo les voy a medir y les voy a decir cómo he ido trabajando. Aquí he avanzado para ir haciendo la vuelta. Sí, entonces lo que vamos a hacer es una cadena. Si quieren una explicación más detallada, hay un video donde les explico mucho mejor. Entonces, hacemos lazada y tenemos que tener acá 7 puntos en total. Allá va 3, 5 y 7. Entonces no vamos a cerrar, hacemos una lazada y nos vamos aquí. Y aquí va a haber 8 más esta lazada. Entonces vamos a meter y hacemos 8 en total. Ahí hay 4 y 8. Sí, 8, 7. En acá, en estas partes de arriba que va a ser en el recto que va a ir, van a ser puro 7 y en acá puro 8. Siempre, solamente 7 y 8. No va a variar de las cantidades que vamos a hacer. Vamos a hacer una lazada. Igual metemos aquí. Y igual hacemos 8. ¿Sí? Ahí hay 4, 6 y 8. Entonces, así estábamos así trabajando. Sí, esto de acá se me ha enredado. Disculpen, se me ha enredado. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto de acá lo vamos a cerrar todo junto. Vamos a cerrar todo junto, ¿sí? Entonces cerramos, pasamos por los 3 y metemos la aguja de donde hemos afirmado y cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y repetimos esto. Acá 7, ¿sí? 7, hacemos una lazada, acá 8, 4, 6 y 8. Y acá otra lazada otra vez y acá igual 8. Tengan mucho cuidado de jalar, como ustedes acaban de ver, a veces se puede jalar eso de ahí y puede afectar. Con mucho cuidado es hacer este trabajo también. Ahí hay 4, 6 y 8. Entonces vamos a cerrar estos 3 juntos. Acá hay 7, acá hay 8 y 8. Y así eso se repite, 7, 8 y 8. Entonces afirmamos acá la lana con nuestro dedo y pasamos por los 3 para poder cerrar. Entonces metemos la aguja donde hemos afirmado y vamos a hacer un punto deslizado por estos. ¿Sí? Y ahí vamos a ir trabajando, como les digo, el largo que nosotros queramos. Es muy sencillo hacer. Cuando ustedes lo van a agarrar mucha práctica, va a ser mucho más fácil poder trabajarlo. ¿Sí? Y terminamos hasta acá, hasta el final. Así vamos a ir trabajando. Aquí terminé la primera vuelta, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Así van a avanzar 16 centímetros aproximadamente. Como les digo, voy a decirles cuánto yo he avanzado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces así vamos a ir trabajando. Bueno, ustedes pueden ver, yo he avanzado. ¿Sí? Voy a medir porque ustedes pueden ver cuánto he avanzado. Y he hecho, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Hice 10 vueltas desde el inicio, ¿sí? Hice 10 vueltas. Y así se va trabajando y se va viendo como ustedes pueden apreciarlo. ¿Sí? Traten de hacerlo tal y como hacen el largo, ¿sí? De labor para que se pueda ver todo igual. Y también traten de hacerlo bien porque si no se puede ver en otros lados sueltitos. Y también tengan mucho, pero mucho cuidado porque yo les recomiendo que cuando esto ustedes solamente le dan una simple jalada, sea con alguito lo jala, va a estar grande. Y a veces es un poco difícil devolverlo a su lugar.
Pero ustedes, si les pasa eso, ¿no? Como les digo, lo que pueden hacer es, por ejemplo, acá está un poco suelto, tratan de ajustarlo, tanto de atrás y tanto de adelante, lo ajustan con la aguja. Pueden meter en el medio y ahí ayudarse para que pueda estar bien. Sí, y traten de no jalarlo porque feo se ve, se va a ver horrible el labor. Tienen que tener mucho cuidado con este trabajo porque es como de sumo cuidado, ¿sí? Yo he avanzado acá, a ver, les voy a medir cuánto he avanzado. ¿Cuántos centímetros? Está 16 centímetros y medio hasta acá. Y hasta acá, desde el inicio, está 17 centímetros. ¿Sí? Como ustedes pueden ver. Y acá de largo, como cuando vamos a ir trabajando, un poquito más se agranda, solamente un poquito más. ¿Sí? Porque si medimos desde acá hasta en acá, donde está este hilito que ustedes pueden ver, es un tamaño distinto. Ahí pueden apreciar que es 14 y medio. Pero si tomamos de acá desde lo que hemos trabajado ya dando las vueltas hasta acá, se ve 16 y medio. Sí, es cuestión de que como el labor es así, se agranda un poquito más. Y acá se nota. Y se nota un poquito más que acá se empieza a agrandar. Pero así los centímetros que he trabajado, como ustedes pueden ver el largo, he trabajado 10 vueltas en total. Sí, acá estaba yo. Ahora lo que vamos a hacer es de la manga. Sí, voy a desatarlo para poder explicarles mejor. Listo. Cuando hayan terminado así, en la parte de acá con base del espaldar, además esto es reversa. Si ustedes se dan cuenta es reversa, tanto para acá y tanto para allá. No hay diferencia porque igual cuando ustedes lo pueden voltear el mismo punto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es para poder las manguitas. Yo voy a dejar 2 y acá también igual 2. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, esto es agrandarlo. Y vamos a ir acá, al siguiente. Agrándenle el tamaño que es este y le meten acá al siguiente. Traten de ajustarle esta cadenita de acá para que no se note. Así lo ajustan. Listo. Y hacemos el grande de acá, el tamaño que está y metemos la aguja ahí. Y de acá hacemos un punto deslizado, cerramos. Y ustedes se pueden dar cuenta que no se nota ese punto que hemos hecho. Igualito, de igual manera acá, jalamos el tamaño que debe ser aquí. Y igual metemos y hacemos un punto deslizado. Y ustedes pueden ver que no se nota. Sí, esto es para la manguita lo que vamos a hacer. Y ahora sí, voy a empezar a trabajar desde acá. Voy a trabajar aquí, desde acá voy a trabajar. Ya, vamos a trabajar. Como ustedes pueden ver, ya he ido hasta acá. ¿Sí? Y de ahí vamos a trabajar. Estoy dejando estos dos de aquí. Y desde aquí vamos a trabajar, pero solamente hasta acá también, porque vamos a dejar estos dos que van a ser para las manguitas. Quería explicarles sobre las tallas. Sí, yo muchas veces me guío con una ropita. No me guío por puntos, porque muchas veces cuando me he guiado por medidas, a veces me sale muy chiquito. Y yo prefiero que me salga el tejido grande, que me salga chiquito, porque así cuando también ustedes le hagan un pedido, ¿sí? Si ustedes lo van a hacer chiquito van a tener problemas. Y a veces también desatarlo, volverlo a hacer o hacer otro tejido es otro conflicto. Entonces yo les recomendaría de que se puedan comprar una prenda, ¿sí? Por ejemplo, yo para hacer cualquier tejido tengo prendita. Desde recién nacido,
pero también con grandes, porque hay otros de recién nacido bien pequeñitos que parecen netamente para muñeca, y también otros para recién nacido que es más grandecito. Ustedes tienen que comprar, pueden comprar, no cuesta mucho, sí, solamente una prenda por recién nacido, de 3 meses más para adelante, de 6 meses. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar, cómprenlo, porque yo les digo que es mejor guiarse con una prenda que es sacando con medidas que lo pueden sacar del internet, porque muchas veces les puede salir chiquito. Yo prefiero que me salga más grandecito que me salga exacto, porque también un bebé cuando crece lo deja la ropita, porque ellos crecen y rápidamente se estiran o a veces se engordan. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, yo les recomiendo, es que mejor se compren prendita para el tamaño que ustedes quieren hacer, o si tienen algún familiar, primo o su propio hijo o hija, medirle para que ustedes puedan hacer conforme a cómo pueden hacerlo. ¿Sí? Yo muchas veces también tengo una prenda, ¿no? ¿Sí? De un niñito que es de 1 año, yo simplemente lo calculo y disminuyo puntos, lo mido y lo disminuyo. Ustedes pueden hacer tal y como ustedes lo desean hacer, pero esto es una recomendación que les doy. Si ustedes no lo quieren tomar, tampoco no lo toman. Entonces lo que vamos a hacer, como les digo, vamos a tejer desde acá hasta acá. Vamos a dejar también 2 puntos acá que va a ser para las manguitas. Entonces empezamos a hacer, ¿sí? Ahí va 3, 5 y 7. Entonces esto de acá cerramos. Esto ya saben hacer. Esta es la recomendación, como les digo, que les doy para que ustedes puedan hacer el tejido. Porque puedo darles yo una medida y no les puede salir. Y también no me gustaría que eso les pase a ustedes, porque yo ya me pasó a mí muchas veces de experiencia. Entonces yo prefiero sacarlo de una ropa, ¿sí? O de la persona que ustedes se le hagan pedido, medirle también es otra recomendación, porque si no puede haber hasta problemas. Y ya me ha pasado a mí que hasta una prenda muy chiquita que supuestamente estoy haciendo más grande de la medida me sale chiquita. Aquí ustedes pueden apreciar que ya terminé, ¿sí? Estos los 2 primeros que hemos dejado, y acá ya terminé. Y también voy a dejar 2 que son para las mangas. Si ustedes esto lo ven muy grande, como les digo, lo pueden dejar 2 menos o 3 menos, ¿sí? Porque para mí es una talla grande para un bebé gordito que tiene 6 meses, ¿sí? De 3 a 6 meses, como les dije, por eso. Entonces, como los bebés, como les dije, que crecen muy rápido, yo lo estoy haciendo ya como para 6 meses, porque el bebé es gordito, la bebita, ¿sí? Entonces, así estamos, como ustedes pueden ver, lo trabajé. Esto van a ser para las mangas. Y entonces el largo de la espalda también vamos a trabajar, y les voy a decir cuántos centímetros también lo hice. Y lo trabajan así, ¿sí? Así como empezamos siempre en cada vuelta, también empezamos acá, y así como terminamos de igual manera. En acá hacemos 1, tenemos 2, y acá en la tercera y ahí culmina. Y aquí nos va a quedar 2. Y de ahí volteamos, hacemos una cadena y volteamos para seguir trabajando ahora de aquí para arriba. En estos 2 lados nada más ya vamos a coger y van a quedar estos 2 de aquí. Entonces, así estamos trabajando en el espaldar, ¿sí? Como pueden ver aquí, ya he avanzado, hice 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces van a avanzar así 4 vueltas. Ya voy a medir para que ustedes puedan ver cuánto he avanzado. ¿Sí? 7,5 en total. Se puede notar ahí. ¿Sí? Se puede mirar ahí. Entonces, así vamos a avanzar. Acá en el tejido, cuando vamos a terminar, esta es la espalda,
el delanteros, los dos delanteros, porque para mí va a ser abierto. Entonces en acá abajo vamos a hacer una pretina. Cuando ya todo lo tenemos junto, vamos a hacer una pretina que luego les voy a enseñar. Y como esto tiene que ser un poquito más largo, entonces va a haber una pretina en acá y así por eso sale el resultado. ¿Sí? Esto es la espalda, hace un punto más, una cadena, mejor dicho, perdón. Hacen una cadena en la cual yo la hice, lo ajustan y lo cortan. Yo voy a dejar una hebra larguita para poder coserlo, ¿sí? O si no, ustedes lo dejen chiquita, ya es depende de ustedes. Yo le voy a dejar una hebra larguita y entonces voy a jalar, ¿sí? Haciendo una cadenita más, cerramos. Y ahí tenemos la espaldita. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la espalda. Ahora vamos a hacer los delanteros. Para poder sacar los delanteros, vamos a contar, ¿sí? Cuando tenemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces lo que vamos a hacer es repartirle una mitad, pero como está impar, vamos a poner 14 en 14, sería 7. Bueno, aquí como les había explicado, vamos a separar, ¿sí? Como acá hay 15, vamos a separar mitad, mitad, que sería 14, 14. Como nos faltaría un punto, ese punto lo vamos a dejar a un lado y solamente lo vamos a dividir entre 2, que sería 7 más 7 sería 14. Y el 15 se va a representar con los botones del medio. Entonces yo he avanzado acá, si ustedes pueden apreciar, ¿sí? 3, 6 y 7, esto es la elevación más que había hecho. Entonces esto vamos a trabajar, vamos a contar aquí cuántas vueltas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a trabajar 10 vueltas en total y vamos a dejar así, ¿sí? Si esto es de la parte de acá, de la parte de aquí, en este lado de acá vamos a dejar 2. Pero si es de la parte de aquí, también este lado 2. Obviamente la misma cantidad van a ser los dos delanteros, solamente que la diferencia va a ser uno para este lado y el otro para este lado. No va a ser nada de otro mundo, es mucho más fácil, ¿sí? Pero yo les voy igual, mientras voy trabajando, les voy a enseñar cómo hacer. Vamos a trabajar las 10 vueltas con lo que hemos empezado ya los 7, vamos a trabajar 10 vueltas en total y recién vamos a dejar 2. Y luego trabajamos 4 vueltas que son aquí. 1, 2, 3 y 4. Y esas 4 vueltas trabajamos y vamos a cerrar. Pero así voy a ir avanzando, cuando llegue aquí les voy a explicar mejor. Como ustedes pueden ver, sí, ya he avanzado acá 10 filas. 1, 2, perdón, estoy contando mal. De acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ya que hemos avanzado las 10 filas, sí, ustedes pueden ponerlo de esta parte si es que ustedes desean o de esta parte. No hay ningún problema. Pero lo que vamos a hacer, yo voy a hacer de esta parte, sí, entonces está acá lo que tengo que tejer y lo que voy a hacer es dejar estos dos. Voy a sacar esto de aquí. Entonces lo que voy a hacer es dejar estos dos de acá. Yo ya hice una cadena, entonces voy a levantar, ¿sí? Como ustedes saben, y metemos aquí. Y jalamos. Ya saben que tienen que estirar esto de acá para que no se note. Entonces lo que hacemos otra vez es estirar esto en tamaño que es de aquí y introducir y jalar el hilo por atrás con un punto deslizado. ¿Sí? Y ahí está. Ya tenemos dos que hemos avanzado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadena y vamos a empezar a tejer normal. Y esto va a ser para el parte de hombrito, ¿sí? Que estamos dejando esos dos. Entonces, ahora tejemos normal,
¿sí? Ustedes pueden ver ahí. Vamos a tejer normal. Ahora lo que nos faltaría serían 4 vueltas, como ustedes pueden ver aquí. Hemos hecho 1, 2, 3 y 4 e igualito de la misma manera hacemos en aquí. Vamos a hacer 4 vueltas, como esta es la primera, entonces vamos a hacer 4 vueltas en total y ahí vamos a cerrar, ¿sí? E igualito con el otro delantero se repite, no hay diferencia de nada, solamente se repite y hacemos así lo mismo. Repiten 4 vueltas más en total, entonces vamos a estar avanzando, ¿sí? Repiten, esto es consecutividad, es cuestión que le agarren al punto. Ahí. Y ya cuando ustedes se van a acostumbrar, ya va a ser para ustedes hacer mucho más sencillo hacer este trabajo. Entonces, perdónenme si lo hago muy rápido, pero yo ya le agarré el truquito y también ya me lo sé hacer el punto, entonces así rápidamente lo puedo hacer. Entonces, como les dije, también tengan mucho cuidado que se pueda jalar la hebra. Si es que ustedes lo ven un poquito suelto, lo pueden ajustar. Ya les enseñé cómo lo pueden hacer. Entonces así vamos a ir tejiendo 4 vueltas en total. Esta es la primera vuelta y nos falta 3 más. Entonces así van a avanzar. Sí, acá al final ya no vamos a dejar 2 puntos solamente en un lado. Y entonces así van a avanzar. Esta es la primera vuelta y nos falta 3 vueltas para terminar y lo cierra. Como ustedes pueden ver, ya he avanzado 4. ¿Sí? Entonces, así lo avanzan. Esto también hacen otro igual. ¿Sí? Pero este es de acá y el otro lo hacen de este sentido. Tiene que ir así, entonces el otro así. Entonces así van a ser 2. Sí, ya empezamos. Tenemos con la delantera. Hacen una cadena en la cual yo ya hice y cortan. Si quieren ustedes dejan una hebra grande, si no lo dejan chiquito, depende de ustedes. Yo lo voy a dejar algo grande para poder coserlo luego. ¿Sí? Y lo jala. Y ahí terminamos nuestro primer delantero. ¿Sí? Este es de acá. Y ahora nos falta el de acá. Listo. Así hacemos el otro igual. El otro delantero también empezamos con 7. Aquí ustedes pueden ver que ya he avanzado 7. ¿Sí? Igualito que aquí. Se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a trabajar de igual manera 10 vueltas. Y en la vuelta 11 vamos a dejar 2 que son de aquí. ¿Sí? Pero esto va a ser para el otro lado. ¿Sí? Para conjuntarlo. ¿Sí? Y así vamos a hacerlo. El otro delantero más. Avanzan 10 vueltas. Aquí ustedes pueden ver que yo ya he avanzado, ¿sí? Las 10 filas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No vayan a olvidarse, tiene que ser 10 exacto, como acá que hemos hecho 10 también exacto. Pero ahora lo que vamos a hacer es tejer normal de acá. Y en acá al final vamos a dejar 2 porque acá es en este lado. Entonces acá fue en este lado, ahora en este lado. Entonces acá inicia, ¿sí? Terminando los 10, normal tejemos y dejamos acá al final 2. Les voy a mostrar cómo. Tejemos una cadena, ¿sí? Y lo que hacemos es voltear. Y lo que vamos a hacer es tejer normal. Tejer normal. Pero lo que vamos a hacer es dejar acá 2. Así vamos a hacer. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Ya he llegado hasta acá al final y dejan estos últimos 2, no lo vamos a tejer, ¿sí? Y así cuando esté, lo van a dejar estos últimos 2 y acá va a terminar. Entonces vamos a cerrar. Y ahí terminamos. Y volteamos y ustedes pueden notar que ya está para esa parte también.
que ya estamos logrando los 2 delanteros. Ahora nos falta, con esto de acá es una vuelta y nos falta 3 vueltas más. De igual manera cerramos como hemos hecho acá. Si ustedes quieren dejar un hebra largo, y si no también no, porque ustedes también para poder coserlo les voy a enseñar, pero también pueden hacerlo con el crochet o si no con una aguja lo vamos a coser. Cualquiera de los dos ustedes lo pueden agarrar. Sí, entonces sí vamos a tejer, como ustedes pueden ver. Ya acaba una de las primeras vueltas y nos falta otros 3 para poder terminar el delantero. Y aquí terminé ya el otro, sí, como ustedes pueden ver, ya terminé. Entonces vamos a hacer una cadena para poder cortar. Y ahí hemos acabado el otro delantero. Ya nos falta coser y hacerlo unos retoques más para que esté bien bonito nuestro tejido. Ya que hemos tejido, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de esta manera. Los delanteros están ahí, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo así, ¿sí? Ajá, así vamos a ponerlo para poder coser. Yo voy a dejar la hebra más grandecita que corté, ¿sí? De acá de arriba, esta está más grandecita, la que es de acá, y voy a agarrar ese de aquí. Como yo les dije, si ustedes desean coserlo, no va a haber ningún problema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que voy a coser solamente estos 2 de acá, estos 2, y esto vamos a dejar que es para el cuello, ¿sí? Y de igual manera en acá. Vamos a agarrar y vamos a coser solamente estos 2. El hilo está en otro lado, entonces por eso le corté chiquito, no le corté grande. Entonces acá vamos a coser otros 2. En acá vamos a coser de acá hasta acá. No esto porque esto es para que entre la manito. Y de igual manera en acá. Lo que esto va a entrar la manito. Y de acá a acá hasta acá también vamos a coser. ¿Sí? Les voy a enseñar cómo vamos a hacer. ¿Sí? Lo que está así, lo que hice yo es agarrar, ¿sí? Y voltear este hilo de acá que es de la espalda, lo voy a dejar, voy a voltear y lo que voy a hacer es meter la aguja de crochet. Si ustedes lo pueden hacer con una aguja lanera, no hay problema, lo cosen, ¿sí? Vamos a jalar así, mete y este de acá va a trabajar y vamos a hacer una cadena y en acá vamos a ir introduciendo. Si ustedes quieren hacer 2 en acá para que esté más ajustadito, no hay problema, ¿sí? Agarran una cantidad de este para que esté seguro y vamos a pasar como haciendo con cadenas, con punto deslizado, ¿sí? Y luego nos vamos acá. Yo solamente voy a hacer uno y hacemos punto deslizado. No lo hagan muy ajustado para que no esté muy apretado. Entonces igual nos vamos acá en el medio. Y como solamente vamos a cerrar acá 2, entonces ahí cerramos y nos vamos acá último. Y listo. Y acá van a quedar 3 sobrando y acá también. Bueno, eso. Acá los 3 y solamente acá hemos trabajado 2. Y lo que vamos a hacer es hacer una cadena y vamos a jalar esto de acá y lo vamos a cortar porque luego para hacer el cuellito de la chompita lo vamos a ocultar, sí, como ustedes pueden apreciar ahí. Esto yo lo voy a dejar para la manga de la cosida de acá. Entonces lo que vamos a hacer, ahora vamos a ir aquí, sí, aquí vamos a agarrar el hilo de lo que nos ha quedado, sí. Entonces vamos a agarrar y lo que vamos a hacer es esquina con esquina agarrar. Así. Entonces lo que vamos a hacer es de igual manera, ponemos de esta manera y vamos a jalar. Así.
y hacemos una cadena y vamos a ir en el medio. Esto lo voy a ir ocultando ahí, entonces ahí hacemos un punto deslizado y nos vamos a la mitad donde están los huequitos, y igual hacemos un punto deslizado. Ahora en el medio un punto deslizado. Esto ya lo ocultan con una agujita, ¿sí? No va a haber problema de eso, lo ocultan. Entonces vamos acá y acá. Y así. No lo hagan tan ajustado para que esté bien lo que estamos haciendo. Entonces vamos acá en medio. Y luego acá en el agujerito donde entra siempre, ¿no? Se ve. Pues ahí. Igual nos vamos a dar acá al medio otra vez. Metemos en medio de los dos y jalamos con punto deslizado. E igual acá en los huequitos donde ustedes pueden ver. Y ahí jalamos. Y así hacemos. Vamos a repetir esto hasta acá. Uniendo todo. Siempre guiándose. Si ustedes quieren hacerlo más en acá, en esto de acá quieren hacerlo dos más, no hay problema. Yo solamente estoy haciendo un deslizado y me voy en el huequito donde ustedes pueden ver. Entonces ahí, y así vamos a ir metiendo. Sí, si ustedes lo quieren hacer con una aguja lanera, no hay problema. Es fácil guiarse porque hay los huequitos y también los estos acá es muy fácil guiarse. Con mucho cuidado meten y hacen un punto deslizado. Siempre tienen que agarrar de aquí una misma cantidad, si no en la cosida se va a ver un poco feo. Traten de calcular y así. Y llegamos hasta acá a la esquinita. Y ahí vamos a acabar. ¿Sí? Ahí. Metemos y jalamos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadena más. Y ahí vamos a cortar. Chiquito también porque eso lo van a ocultar con la aguja. Les voy a enseñar también al último cómo ocultar todos estos hilos que estamos dejando. Este hilo de acá, de igual acá. Pero ustedes si saben ya no es necesario. Entonces como hemos acomodado así, ahora vamos a agarrar de igual manera el otro. Así. Sí, lo que vamos a hacer de igual manera. Agarramos el hilo y de igual manera vamos a empezar, pero que es en la parte de acá, de huequito en huequito. Ahí, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y vamos a jalar, así. Y hacemos una cadena y entonces nos vamos al medio. Y deslizado. Y ahora en los huequitos, huequito con huequito. Y deslizado. Esto si quieren lo ajustan bien también para que no se pueda soltar. No hay problema. Pero eso lo vamos a ocultar como les dije. Nos vamos al medio y hacemos punto deslizado. Traten de agarrar bien porque como tiene bastantes hilitos, a veces es un poco complicado. Entonces vamos a ir acá, hueco con hueco. Así, vamos a ir haciendo hasta acá abajo, igual manera en acá, en esta parte de acá. Así vamos a ir tejiendo, es muy sencillo.
no está complicado el tejido ni nada, ¿sí? Como les dije, traten de no hacerlo ajustado. Y así vamos a hacer hasta aquí. Aquí llegué al final. ¿Sí? Este de acá también lo voy a ocultar cuando luego vamos a hacer acá su resorte de la chompita. Y así hacemos una cadena y cortamos. ¿Sí? Ahí está. Ahora también de acá, de igual manera. Solamente vamos a coser 2. Y los 3 de acá lo vamos a dejar. Agarramos. En el medito del huequito donde siempre hemos metido para tejer. Metemos ahí. Y jalamos una cadena. Listo. Y así igualito hacemos por los dos. Acá en el huequito del medio y acá también. Y acá. Listo. Ahí hemos hecho 2. Ahora hacemos una cadena y cortamos de igual manera. Y así. Ustedes pueden ver. Ya hemos terminado. Si ustedes pueden darse cuenta, también no se nota mucho la cosida, ¿sí? Las hebras que están aquí, si quieren con una agujita lo cosen y lo meten por acá adentro, esto de acá. O si no, también estos los que están abajo, con lo que vamos a hacer el resortecito, con eso lo oculta. Y así vamos a voltear en la parte de adelante. En aquí se ve así en la parte de adelante. Ustedes pueden apreciar. Volteándolo se nota así. ¿Sí? Así ustedes pueden ver esto. Y ya hemos cosido. Ahora lo que vamos a hacer es la manguita, que nos falta la manga. Ya que hemos culminado de hacer, ¿sí?, lo que es esto, vamos a hacer las manguitas. Ya lo hemos cosido. Lo que vamos a hacer las manguitas, vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar cuántos hay acá para poder hacer de acuerdo a eso. Vamos a contar. Empezamos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces lo que vamos a hacer es empezar las manguitas con 12 en total. Así como empezamos en el delantero con 7, en acá vamos a empezar con 12 para poder coserlo a la chompita. De igual manera acá debe haber 12. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De igual manera hacemos así. Vamos a empezar con 12 y también con 12. Las dos manguitas van a empezar con 12 en total. ¿Sí? ¿Y cuántas vueltas vamos a hacer? Vamos a hacer 9, 10. Depende de las vueltas que ustedes quieren hacerlo. Por ejemplo, si ustedes quieren la manguita más largo, también no hay problema. Pero si quieren hacerlo más chiquito, también no hay problema. ¿Sí? Vamos a empezar con 6. Y vamos a hacer 13 vueltas. Yo voy a hacer 13 vueltas. Si ustedes quieren hacerlo menos, no hay problema. ¿Sí?
Yo voy a hacer 13 vueltas, voy a empezar con 6 y voy a hacer 13 vueltas en total. Igual en las dos mangas, no es la diferencia nada, es de igual manera, ¿sí? Empezamos con 12 y voy a hacer 13 vueltas en total.